Les voy a compartir, les voy a compartir, como siempre, unas láminas, ¿cierto?, para guiar esta exposición, pero evidentemente son simplemente una referencia. No quiere decir que lo que está ahí va a agotar la clase y espero que ustedes puedan expresar sus experiencias, ¿ya? Lo que les ha tocado vivir, porque en esto sí que hay un sinfín de interpretaciones diferentes. Pareciera ser, y esto ocurre a todo nivel, ¿ah? En cualquier procedimiento, en familia, laboral, civil, penal, que el código es uno solo, pero por alguna razón los jueces lo entienden de manera diferente. Cada uno interpreta una norma de acuerdo al criterio interpretativo que sigue, porque hay jueces que son finalistas, hay jueces que son más exegéticos, hay jueces que le dan una interpretación siempre, digamos, histórica de la norma y por lo tanto uno no siempre sabe hacia dónde va a apuntar el juez. Esto en materia procesal es un conflicto, es un problema, porque como las normas procedimentales son verdaderas reglas, si la regla no es clara, entonces está mal la ley, ¿ya? Uno puede discutir quizá el derecho a fondo, porque ahí hay interpretaciones que te llevan a uno u otro lado, pero si empiezas a discutir la interpretación de una norma procesal, quiere decir que algo está mal porque la norma debiera ser clara y aplicable e interpretada por todos de manera similar. Bueno, eso es la teoría porque en la práctica tampoco acontece. Bien, dicho lo anterior, ¿cierto? Les voy a compartir el PPT sobre la clase de hoy día. Esta la titulé de una manera más jocosa, ¿cierto? Le puse aquí cómo tener éxito en una audiencia de juicio. Antes tenía otro nombre, cómo ir a una audiencia de juicio y no morir en el intento. Bueno, ahí usted le puede poner el título que quiera, si lo quiere copiar y después hacer capacitaciones. Yo no tengo problema con eso. Claro, lo que pasa aquí es que situémonos nuevamente en el procedimiento ordinario que estamos nosotros analizando. Esto está precedido por una demanda y una contestación. Está precedida por una audiencia preparatoria en donde ustedes desplegaron todas las posibilidades de defensa para el caso del demandado y el demandante también. Aportaron pruebas, quizá discutieron respecto de la admisibilidad de ella. Y lo que viene ahora es probar. Ahora, tengan por favor en consideración que todo lo que uno plantea como hecho, como cuestión fáctica, vale solo en la medida que esto resulta probado. El relato, por muy bueno que sea, no es prueba. Yo tengo que fallar, por ejemplo, hoy día, para mañana, perdón, una causa en donde una persona me hace... Hay un micrófono encendido por ahí. Hace un tremendo relato de haber sido hostigado, que por mucho tiempo, que lo molestaba por su peso y que finalmente un día lo citan a una reunión, le dice que lo van a acusar de robo y le van a dejar con su papel manchado y si es que no firma su renuncia, lo van a denunciar ellos a Carabineros. Según el relato, le habían exigido la entrega de su clave única y luego lo hacen salir de la sala y al rato le llega a su correo electrónico una notificación de la renuncia que él había hecho a su contrato de trabajo. O sea, en teoría, ¿cierto? El relato es coherente, puede tener asidero. El problema es que tiene que justificar el vicio de nulidad que afecta a a esa carta de renuncia, porque él demanda tutela con ocasión de el despido y el subsidio de despido injustificado, y la parte demandada se defiende diciendo que, perdón, ¿de qué tutela estamos hablando? ¿De qué despido? Si aquí la persona renunció. Y todo el juicio pretende, en definitiva, por la parte demandante, acreditar que hubo alguna hipótesis de fuerza, que era el vicio del consentimiento que estaba alegando, y la otra parte dice, perdón, aquí nunca se hizo nada. Y en realidad la parte demandada en ese caso no tiene que probar nada en contra, porque todo el peso de la prueba le corresponde a la parte demandante. Y en ese caso el relato es coherente, es entendible pero no tiene prueba, no tiene sustento. Entonces aquí el juez, en este caso me toca a mí, uno dice, pucha, pero sabe que el relato es plausible, puede ser, sí, pero el relato no es prueba. Porque si yo creo en el relato,
estoy haciendo eco de una versión que no tiene una, digamos, una correlación con la prueba rendida. Nadie habló de fuerza, nadie explicó cómo entró. De hecho, él llevó un solo testigo que no aporta nada. En la confesional que pidió, el demandado no dice nada y sus documentos prueban que tuvo una enfermedad profesional hace un año y nada más. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la demanda era buena. La demanda, uno podría entender que tenía razón, sin leer la contestación, por supuesto, pero de eso no hay nada. Y el juez no puede tener por acreditado algo que no esté ahí. Él puede tener la razón, pero ustedes entenderán que la razón que determina el éxito o el fracaso en un juicio no es la razón material, sino que es la razón formal, la razón procesal, la verdad procesal que se construye a través de la prueba que se rinde. Y esto necesariamente tiene que ser así. Y el juez que crea que esto no tiene que ser así, ese juez tiene que revisar cuál es su prioridad, porque el juez no es soberano, él no puede decidir como jurado. Uno tiene que fundar toda sentencia en la prueba. ¿Y cómo puedo decir que el relato es plausible y la parte demandada no justificó que no fuera, cuando en realidad eso atenta contra el onus probandi, ¿cierto? Y una serie de reglas procesales que son de antigüedad. Esto no quiere decir que son propias del Código del Trabajo, vienen de mucho tiempo. Así que cuidado, cuando ustedes hagan una demanda, tal como se los dije en la primera clase, tienen que tener inmediatamente como antecedente el medio de prueba con el que van a acreditar ese hecho. De lo contrario, ese hecho no lo van a tener por acreditado. Y ojo con esto, cuando las demandas son muy alambicadas, cuando uno deja de probar uno o dos hechos, crea muchas veces en el juez la idea de que el relato le faltan piezas y uno no le cree. Uno empieza a dudar de la veracidad del relato. Así que, por favor, ténganlo presente y para que eso, en definitiva, nosotros relevemos la importancia, es precisamente esta clase. Porque aquí tenemos que ver qué probamos. ¿Cómo probamos? ¿En qué orden? ¿A quién le corresponde probar? ¿Y cómo nosotros vamos a tratar de impugnar esa prueba, de interrogar o conectar a un testigo, de hacer preguntas para una confesional, eventualmente preguntar a un perito, etcétera, etcétera? Bien, así que atentos con lo que nosotros vamos a hablar en esta audiencia digo ya, en esta clase, porque de esto va a depender muchas veces el éxito que tengan ustedes. Ojo, los abogados aquí siempre juegan un rol importante. Todos merecen ser defendidos. Hay personas que van a defender a clientes que no tienen ninguna razón, pero que pueden llegar a ganar el juicio, no por, digamos, porque uno tenga la razón, sino que porque la otra no acreditó la suya. Y dependiendo de las cargas probatorias, eso determina quién va a ganar el juicio. Bien, los mismos puntos de siempre: preparación, recuerda anterior al caso, el conocimiento de los trámites de esta audiencia y del orden que establece el código para la audiencia de juicio, la anticipación del escenario, porque aquí ustedes van a tener que saber todas las incidencias que eventualmente van a ocurrir. Estas se pueden predecir. Una persona preparada sabe que puede hacer una pregunta y que le va a llegar una impugnación, una objeción. Entonces uno tiene que ir preparado para contestar cuando sea necesario. O si la pregunta está mal hecha y la objeción es correcta, uno retira la pregunta y hace otra o la reformula. Y también el manejo de audiencia con el lenguaje claro, claridad de la exposición, el tono de voz, la serenidad. No sea un abogado histérico o histérica, ¿ya? Recuerden que ustedes están ahí para convencer a una persona que está al frente suyo, que por ley es el que está llamado a resolver el conflicto y que no tiene idea de lo que pasó, más allá de lo que las partes han indicado en su respectiva demanda y su contestación. En la audiencia de juicio, la idea de esta audiencia de juicio es que el juez se vaya formando el convencimiento de lo que ocurrió a través de la prueba que va aportándose. Y cuando hay contradicción entre los medios de prueba, le deja la tarea al juez para el análisis posterior
determinar a quién le cree más y por qué. Bien, la teoría del caso está claro en la demanda y la contestación, relatos fácticos. La demanda y la contestación normalmente tienen hechos o refutaciones de hechos. Bien, recuerden que el onus probandi o la carga probatoria dice que corresponde alegar la existencia de la obligación o su extinción al que alega aquellas o estas. Por lo tanto, cada vez que alguien alegue hechos que originarían responsabilidad en el empleador, tiene que probarlos. Por ejemplo, si él dice que tiene un contrato de trabajo, que trabajaba de tal fecha hasta tal fecha, o que trabajaba horas extras, que le pagaban cierta cantidad que es mayor a lo que indica el contrato y que respecto de ella no se pagaban cotizaciones, todo eso tiene que acreditarlo el trabajador. ¿Qué cosa? Los hechos que determinan la subrogación de dependencia, el tiempo que duró el contrato, lo que él trabajaba día a día y cuánto le pagaba en realidad. Esa prueba, ninguna le corresponde al empleador, ninguna. Por el contrario, cuando la discusión está radicada en la justificación del despido, y corresponde, por ejemplo, a decir que el trabajador incumplió gravemente las obligaciones del contrato o que había necesidades de la empresa que hacían indispensable despedir al trabajador, el trabajador no tiene nada que probar, nada, absolutamente nada. Todo es de cargo del empleador y a lo más el trabajador podría coadyuvar, ¿cierto?, al tribunal acreditando circunstancias que descartan los hechos que se indican en la carta. Pero en estricto rigor, ese trabajador no tiene nada que probar. Conforme a lo anterior, ustedes van a encontrar demandas que se rechazan sin que el demandado haya presentado siquiera un medio de prueba, o demandas que son acogidas sin que el trabajador haya presentado un medio de prueba. Y eso es perfectamente lícito y eso depende exclusivamente de las cargas probatorias. ¿Cuáles son los trámites de la audiencia de juicio? Bueno, siempre todas se identifican, eso ya lo vimos en la clase anterior. Aquí, al inicio de la audiencia de juicio, hay la posibilidad de incidentar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, puede haber habido un error en la citación de los testigos. Si alguien pidió la citación y resulta que no fueron enviados oportunamente, uno podría decir, ¿sabe qué, su señoría? Este juicio no puede llegar o tendrá que fijarse una nueva fecha porque las notificaciones no fueron enviadas. O puede ser que alguien quiera que conteste como representante del empleador una persona que no fue la indicada en la audiencia preparatoria, pero tiene que probar que es un contrato, o sea, que es un trabajador y que tiene facultad del artículo cuarto del Código del Trabajo, más un mandato. Eso se hace al principio de la audiencia. Bien, alguien podría incidentar sobre prueba nueva. También es al inicio de la audiencia. Todas las incidencias tienen que plantearse al inicio de la audiencia. No es que hay una sanción en el código de preclusión para el caso que no se haga así, pero recuerden que por las normas generales de los incidentes tienen que ser alegados tan pronto se conoce el vicio en que se funda. Y como aquí hay una audiencia y el antecedente del vicio o defectos anterior tiene que hacerse al inicio de la audiencia, ¿ya? Ténganlo eso presente porque podrían perder la posibilidad de incidentar si es que no lo hacen así. Luego de eso, el juez derechamente da la palabra a las partes para que se incorpore la prueba. Y respecto de esta incorporación, hay que tener claro que a diferencia de lo que ocurre en la audiencia preparatoria, en la de juicio el código establece quién prueba primero y cuál es el orden de los medios de prueba. La regla general es que el que primero prueba es el demandante, dice el artículo 454, número uno. Pero el inciso siguiente dice, en los juicios de despido corresponderá primero probar al empleador o al demandado, ¿cierto? Pudiendo solo acreditar los hechos indicados en la carta, estándole absolutamente impedido extender a otros hechos no alegados en ella. Algo así dice, estoy parafraseando el artículo 454, número uno. Por lo tanto, si uno tiene que
responder, por ejemplo, tuvieran que responderle o decirle a un cliente qué es lo que va a pasar, ustedes entenderán que si el despido es indirecto, o sea, quien demandó el despido fue el propio actor, ¿cierto? Él dispuso su despido, él va a tener que probar primero. Lo mismo, por ejemplo, si hay tutela laboral, él tiene que probar. O si es que está demandando una vulneración de garantía durante la vigencia de la relación laboral o está cobrando prestaciones sin que haya término de contrato, él va a tener que probar primero. Pero si estamos hablando de una demanda por despido efectuado por el empleador, es este el que tendrá que empezar a rendir su prueba. Dicho lo anterior, ¿cierto? El orden que tiene que seguir el juez para la incorporación de la prueba también está establecido en la ley. El orden es prueba documental, confesional, testimonial y demás medios de prueba, sin establecer ahí un orden en especial. Por lo tanto, siempre se parte con la prueba documental, ¿ya? Ahora, este orden puede ser eh, cambiado o alterado excepcionalmente por el juez a petición de parte o de oficio por causa justificada. A ver, en la pandemia, por ejemplo, cuando habían juicios y había que ir presencialmente, como la idea era que la gente no estuviera mucho tiempo en el tribunal y entraran de a uno y se fueran para evitar los contagios, uno siempre empezaba con la prueba viva, o sea, confesional y testimonial, y después seguía con el resto de la prueba. A veces hay testigos que tienen que viajar, están ahí pero tienen que salir. Hay testigos que a veces son autoridades regionales, el gobernador ha ido por lo menos aquí en nuestro tribunal varias veces a declarar, y son personas que razonablemente tienen mucho que hacer y se pide por el abogado, en este caso la gobernación, del gobierno regional, perdón, que se autorice que declare primero y el tribunal confiere el traslado a la parte demandante y si no hay problema, se toma así. Pero tiene que haber una resolución fundada. De lo contrario, el orden. Ahora, ¿cómo se incorpora cada prueba? ¿Ya? Veamos la prueba documental. ¿Cómo usted incorpora un documento? Y aquí existe ya más de una forma de hacerlo. La primera, que seguramente históricamente es así porque esto viene del procedimiento penal, implica leer íntegramente el documento. Así se incorporaba la prueba al principio en la reforma procesal penal. Un documento se leía de pe a pa, de arriba hasta abajo. El problema es que el documento puede ser extenso. En materia laboral, los contratos son largos. Imagínense un contrato colectivo entre una gran empresa y un sindicato. Tiene 100 cláusulas, pero resulta que lo discutido es una o dos cláusulas. Por lo tanto, lo que correspondería aquí en aras de la celeridad es una lectura extractada, o sea, solo aquello que es estrictamente indispensable y pertinente para los fines del procedimiento. Aquí les sugiero que siempre le pregunten al juez en la audiencia cómo proceder a la incorporación o derechamente pídenle autorización para incorporar de manera extractada la prueba documental. Si tienen esa autorización, usted va a lo específico. Por ejemplo, la discusión, imagínense que es respecto de la jornada laboral, si tenía artículo 22, inciso segundo, es decir, estaba exento de jornada o tenía contrato con un horario determinado, y cuáles eran los conceptos que integraban la remuneración. Por lo tanto, usted dice el contrato de fecha tanto, de tanto y tanto, cláusula tanto que se refiere a la jornada, dice esto. Cláusula tanto que se refiere a la remuneración, está compuesta por uno, 2 y 3 y listo. Se acaba la incorporación de ese documento. Y así sigue con cada uno de lo que se presenta. Es muy difícil que un documento se lea completamente o haya necesidad de hacerlo, porque en general muchos documentos tienen un montón de especificaciones y lo que uno ataca en la respectiva demanda o la contestación es una parte de él. Así que se limitan a eso solamente. ¿Ya? Alguien dirá, es que si es que no está leído, no está incorporado. Sí, pero lo que pasa es que esto no es con el procedimiento penal.
Aquí hay un juez, el documento se incorpora materialmente, digamos, todo está en la carpeta electrónica y quien tiene la obligación de revisar el documento íntegramente en lo, digamos, pertinente es el juez. Por lo tanto, por ejemplo, hay causas en donde uno recibe 100, 200 documentos. Al final del día, yo permito que lean solamente la identificación del documento y digan alguna que otra palabra respecto de lo relevante. Y todo lo demás lo pueden hacer en la observación de la prueba y de esa forma acortamos los tiempos. Porque una audiencia con muchos documentos puede demorar 2 o 3 horas solamente en lectura de documentos, ¿ya? Lo que es un despropósito atendida la agenda y la cantidad de trabajo que hay en un juzgado. Luego de eso viene la prueba confesional. En la confesional, en el procedimiento laboral, no hay pliego de posiciones. De tanto en tanto, uno ve a abogados que al principio de la audiencia dicen, su señoría tenga por acompañado el pliego. Yo le digo, ¿qué pliego? ¿Ah? Y le tiro una talla para decir en definitiva que esto no es. Las preguntas se hacen a viva voz y el juez va calificando de oficio o previa objeción la pertinencia de la pregunta. Y luego la parte demandada o demandante que vaya a confesar tiene que responder. Les recomiendo aquí que las preguntas que hagan sean subjetivas, sean inductivas o cerradas. No le pregunte a un confesante por qué está acá. Esa es la peor pregunta que pueden hacer. O pregunta, ¿qué me puede decir respecto del término del contrato del demandante? Esa pregunta es de principiante y está mal, ¿ya? ¿Y por qué? Porque a propósito de la prueba confesional, la ley permite que se hagan preguntas sugestivas, por lo tanto, si están discutiendo respecto de si le faltó el respeto o no a una persona, ¿cierto? Usted no le va a preguntar por qué está aquí, ¿conoce a esta persona? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando? No, le pregunto derechamente, oiga, explíqueme cómo se hizo el despido, qué términos usaron, y ahí empieza a hablar y lo para cuando empieza porque siempre van a decir cosas genéricas y dice, ¿le dijo o no? Le dijo que era una tarada, por ejemplo. No. Y ahí usted inmediatamente, ¿cierto? La parte va a cambiar. Oiga, pero estaban tantas personas, ¿quién estaba en la reunión? Y así usted deja sentado que probablemente algún testigo que va a declarar después estaba ahí y eventualmente, si es que sabe algo diferente, puede hacer notar inmediatamente la diferencia y lo hace al final en la observación de la prueba. Vayan al grano, ¿ya? Eso es en relación con la prueba confesional. La objeción normalmente aquí está vinculada con la impertinencia de la pregunta, ¿ya? O que esta pregunta puede ser compuesta, es decir, en una pregunta hay dos, ¿cierto? ¿Es verdad que esa persona fue ese día a trabajar y no firmó el libro de asistencia? Ahí hay dos preguntas, porque alguien puede decir, sí, es verdad, pero ¿qué es verdad? ¿Que fue a trabajar y que no firmó? ¿Que fue a trabajar solamente o que firmó o no firmó solamente? Entonces, debiera hacerse dos preguntas. ¿Efectividad, cierto, que ese día fue a trabajar? Sí. Efectividad que no firmó y ahí era sí o no. ¿Ven? Son cosas así. Las preguntas capciosas, ¿cierto? Las que no se entienden también se objetan y normalmente ahí el juez acoge la objeción y pide replantearla, ¿ya? Porque lo importante es que se entienda qué se está preguntando. Y hasta ahí llega la prueba confesional. En términos generales, salvo contadas excepciones, esta prueba no vale nada, porque normalmente el demandado no reconoce nada y lo único que vale como confesional es el reconocimiento de un hecho que le causa perjuicio, ¿ya? Así que ojo con eso. A veces uno cree que esto es como las películas de Yankee, ¿cierto? Que dicen y le pregunta algo y con eso gana el juicio. Eso no ocurre normalmente. Eso es para... mm, es como estás acordando legalmente Rubio, ¿cierto? Que le hace una pregunta y el pelo y todo el asunto. Bueno, eso no ocurre. Ya normalmente eso no ocurre. Podría ocurrir excepcionalmente, pero la verdad es que esta prueba no le pongan tanto empeño, a menos que sean cuestiones importantes como tutela, ¿cierto? Cuando tengan que acreditar cuestiones.
relevante o durante un periodo importante, ¿ya? De lo contrario, dos o tres preguntas y a veces no. Lo mejor que le puede pasar es que el llamado a confesar no vaya. De hecho, la mayoría de las solicitudes de confesional se hacen pensando que la parte a lo mejor no va. ¿Y por qué? Porque se puede pedir el apercibimiento del artículo 454, número 3, para que el juez pueda tener por tácitamente aceptado los hechos. Aquí la prueba confesional no tiene el valor que en el procedimiento civil. Aquí no vale plena prueba. Aquí no es como, recuerden que en materia civil la confesión sobre hechos propios no admite prueba en contrario. Aquí en materia laboral nada de eso aplica, porque la prueba se aprecia conforme a las reglas de la sana crítica. Por lo tanto, lo mejor que puede ocurrirle a ustedes es que el confesante no vaya. Por lo tanto, pídanla siempre. Siempre pídanla. Y cuando vaya el confesante, se pegó el pique Santiago, usted dice, renuncio y quedan mirando, bueno, sí, mi prueba, y lo pueden hacer sin ningún tipo de represalia al respecto. Bueno, luego viene la prueba testimonial. Y aquí lo más importante es que ustedes sepan cómo interrogar. Recuerden que el testigo viene porque usted lo cita o porque lo cita el tribunal, dependiendo de lo que haya pedido en la audiencia preparatoria. La única diferencia está en que si usted quiere pedir un apercibimiento de arresto, ¿cierto? O hacer comparecer obligatoriamente al testigo, tiene que haberlo citado. Si usted se comprometió a hacerlo comparecer, el juez nunca le va a dar un apercibimiento. ¿Bien? Ahora, ¿cómo declara al testigo? Esto es importante porque en el interrogatorio existen dos partes que son completamente diferentes. La primera parte se denomina interrogatorio directo, y es aquel que hace la parte que presenta el testigo. La otra parte es el contrainterrogatorio, que está en manos de la contraria. La primera, que es el interrogatorio directo, pretende que el testigo exprese todo lo que sabe respecto del hecho discutido. Quien debe hablar es el testigo, no el abogado. Y lo voy a explicar después por qué. Y su finalidad es el aporte del conocimiento que el testigo tiene de los hechos. El contrainterrogatorio tiene otra finalidad y es especificar qué es efectivamente lo que sabe el testigo, tiene por finalidad desacreditar su testimonio, hacerlo entrar en algún tipo de confusión o derechamente dejar claro a través del contrainterrogatorio que el testigo no sabe nada o que sabía muy poco de lo que está declarando. Para los fines de cada uno de estos interrogatorios, la ley establece una forma distinta de interrogar. Desde ya, el interrogatorio directo es el más difícil. Hay abogados que no lo pueden entender. Y aquí no se trata de un tema de edad, de experiencia. No, derechamente hay abogados que no saben interrogar. En el directo, las preguntas son abiertas. Jamás puede haber una pregunta sugestiva o cerrada que se pueda responder con un sí o con un no, porque estas dos variantes son propias del contrainterrogatorio. Y es aquí en donde la gente no sabe. Y no sabe porque normalmente a uno no le enseñan mucho esto en la universidad o si se lo enseñaron en alguna clase de litigación, se les olvida. Por ejemplo, cuando eh, la primera pregunta que normalmente hace, ¿conoce usted al demandante que está aquí? Esa pregunta es sugestiva, porque le está dando la respuesta, si conoce o no a esta persona, o puede entenderse que es una pregunta cerrada, sí o no. Uno aquí normalmente empieza de la siguiente manera. Tome nota porque esto les va a servir. Le da primero una... Siempre es bueno como hacer entrar en calor al testigo, es decir, darle algún tipo de confianza. Uno le da las gracias por estar ahí, uno le puede explicar más o menos qué va a pasar, dice, mire, yo le voy a hacer una serie de preguntas, usted responde mirando al juez, y lo que yo le pregunto a usted, indíqueme lo que sabe. Entonces, le pregunta, ¿por qué está aquí? ¿Conoce a las partes? ¿A cuál? ¿Cómo o por qué? ¿Y desde cuándo? ¿Ya? Con eso usted inserta al testigo
en el conflicto y da razones de por qué él va a declarar posteriormente lo que va a decir, porque los conoce, porque compartió el lugar de trabajo, porque a lo mejor también fue trabajador del empleador, porque es amigo, porque es la pareja o la señora o el marido de la demandante. Entonces con eso le da, cierto, digamos, le atribuye algún tipo de conocimiento. Y luego le pregunta sobre, imagínense que es un juicio del despido. Entonces le pregunta a usted, ya, ¿dónde trabajaba el demandante? ¿Cierto? ¿Cómo lo sabe? ¿Qué pasa con él ahora? Fue despedido. ¿Cuándo fue despedido? Tal fecha. ¿Cómo lo sabe? ¿Y qué sabe del despido? Y ahí va explicando el testigo lo que sabe. A veces uno tiene la gana de decir, oiga, pero chuta, ¿cómo le pregunto, por ejemplo, si lo despidieron porque hizo una denuncia? Porque imagínense que el tema sea una demanda por indemnidad. O sea, yo hice una denuncia ante presión del trabajo, hubo una fiscalización y el día siguiente lo despide. ¿Cierto? Uno le pregunta, ¿sabe el despido? Sí, lo despidieron en otra fecha. ¿Sabe por qué? ¿Qué pasó antes? Y le explica al testigo. Ahora, hay que ser claro en algo. Ustedes van a hablar previamente con ese testigo. Usted nunca debería llevar a un testigo que no conoce quién es, que no sabe lo que él conoce del tema y que no lo haya preparado antes. O sea, hay que tener, cierto, aquí un conocimiento cabal. Porque si el testigo no está preparado, cuando usted le haga una pregunta, no va a saber qué responder, aunque sepa los hechos, no va a saber expresarlo. Y preparar a un testigo no significa aprender de un guión, no, porque eso es alterar la prueba, ¿cierto? Eventualmente presentar un testigo falso. No, usted le va a indicar, mira, tal día te vamos a llevar a declarar, te vamos a preguntar de esta forma y tú andas respondiendo lo que sabe. A ver, ¿qué sabe de esto? ¿Qué sabe de esto? Usted va anotando las preguntas y más o menos sabe lo que va a responder y puede anotar la respuesta. Y así lo va a ir entrenando a ese testigo. No para que mienta, sino para que sepa responder las preguntas. Bien, una vez que se agota bueno, este interrogatorio, ¿cierto? Viene la otra fase, que es el contrainterrogatorio que le corresponde a la parte contraria. No es obligatorio contrainterrogar. Por ejemplo, hay a veces cuestiones muy sensibles, un trabajador muere o un trabajador pierde un miembro importante y está declarando la señora que se pone a llorar, ¿cierto? Y que declara todo lo que ella sabe y ahí uno dice, pero ¿para qué la voy a interrogar? Capaz que se vuelva a poner a llorar y causa impresión en el juez y eventualmente salga para atrás, o sea, no puede obtener nada. Entonces, la interrogación tiene que hacerse porque es la parte que tiene que presentarse, pero la contrainterrogación depende del criterio de la parte que le corresponde hacerla. Ahora, una vez que usted decide contrainterrogar al testigo, tiene que ir directamente a los hechos. Por ejemplo, si él declara algo que a usted no le parece, usted le dice, oiga, usted dijo tal cosa. ¿Cómo sabe eso? ¿Ya? ¿Se lo contó quién? ¿Lo vio? ¿Cuándo lo supo? ¿Y quién más, por ejemplo, estaba ahí? Oiga, usted dijo, por ejemplo, que vio que a un trabajador lo estaban retando, no escuchó nada, pero sí lo vio porque habían ademanes, ¿cierto? Se notaba a lo lejos que había una discusión. ¿Desde qué punto lo vio? ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿de qué distancia estaba? A veces uno le pregunta, ¿usa lente o no usa lente? ¿Sus lentes son para lejos o para cerca? Porque todas esas cosas pueden tener incidencia. Lo importante acá es ir directamente al grano. Usted hace preguntas subjetivas, le da la respuesta que usted quiera que da y le dice, no, no es así, tendrá que decir el testigo, o sí es así. O derechamente le plantea alternativas al testigo. Oiga, ¿pasó esto o pasó esto otro? ¿Pasó esto sí o no? Todas esas preguntas son válidas, ¿ya? Ese es el contrainterrogatorio, es mucho más sencillo en teoría hacerlo, pero hay que estar bien atento. Lo que sí les recomiendo es que más o menos vayan grabando o anotando lo que va diciendo el testigo, porque luego en el contrainterrogatorio empiezan a hacer algunas veces las mismas preguntas que ya le hicieron. Entonces,
Ya un rato sí se entiende, pero la segunda vez que le preguntan algo, oiga, y le digo, él dijo tal cosa, me meto ahí para que no haga esa pregunta, porque si no perdemos tiempo y hay abogados que piensan que tienen que interrogar, porque sí, y empiezan a hacer la misma pregunta que ya estaba. En materia penal esto también es muy común, pero en materia penal el juez oral tiene mucho menos atribuciones. Aquí derechamente se está preguntando lo que ya dijo, le digo, no, eso está contestado. ¿Ya? Ahora, si lo quiere hacer caer en una, digamos, no sé, en una equivocación, una contradicción, bueno, plantee la pregunta correspondiente, pero ojo con eso. No todos los jueces son pacientes. Eso con la prueba testimonial. Luego viene normalmente la prueba de perito. El perito también se le toma juramento. El perito, como ya ha presentado un informe escrito que está en el expediente, normalmente él se dedica en la primera parte de su relato a declarar sobre la pericia que hizo, cuál fue el método, cuáles fueron las fuentes de información, cuáles fueron las pruebas o instrumentos aplicados y cuáles son sus conclusiones. Este peritaje obviamente se complementa con el escrito. Y luego las partes. ¿Quién pregunta primero? La parte que pidió el peritaje. ¿Para qué? Para que precise ciertas cosas y luego se le entrega la palabra a la parte contraria para que pueda contrainterrogar al perito. Normalmente le cuestiona el procedimiento, las pruebas, cómo obtuvo la información, qué tan fiable es el relato. Ese tipo de preguntas se hacen normalmente en el contrainterrogatorio. La prueba de oficios se introduce a través de la lectura resumida de el oficio en que se contesta, ¿ya? En lo pertinente. Por ejemplo, presión del trabajo, contesta tal, por ejemplo, la empresa tiene dos fiscalizaciones, indica el número de fiscalización y el resultado, y con eso es suficiente. Cuando pide la exhibición de documentos, también, la parte demandada tiene que ir exhibiendo uno a uno los documentos que usted pidió. Si es que no los tiene o no existen, tendrá que dar la explicación y usted puede pedir el apercibimiento del artículo 454, perdón, 453, número 5 del Código del Trabajo, es decir, tener por aceptado los hechos que se indican respecto a esos documentos en la demanda o en la contestación. Para que ese apercibimiento valga, es necesario que usted haya indicado en la demanda o en la contestación algún hecho vinculado con el documento. No es un apercibimiento porque sí. Bien, por ejemplo, a propósito de nuestra compañera de que quiere demandar feriado porque estima que el que se le compensó al finiquito no es suficiente y pide la exhibición de los comprobantes de otorgamiento, ¿cierto? Bueno, si es que no los exhibe, tendrá que tenerse por tácitamente aceptado que el feriado la demanda y no el que aparece pagado. Ese es el apercibimiento para eso. Y por lo tanto, en su demanda tiene que decir que los feriados corresponden a tal fecha, hasta tal fecha, tanto número de días y también está otro proporcional. Si es que eso lo hace bien, puede pedir el apercibimiento si es que no exhiben los comprobantes de otorgamiento de feriado. Eventualmente se pueden ofrecer videos. Los videos tienen que ser reproducidos en la sala. Normalmente uno le pide que lleven un proyector, pero muy pocos lo tienen y en aras de, digamos, la igualdad en la oportunidad de la prueba, esto se hace a través de un link y lo abren al mismo tiempo el juez y las partes. Y el juez va narrando, por ejemplo, ahí yo veo, cuando me toca a mí, yo voy narrando lo que veo en el video, porque muchos videos, por ejemplo, de cámara de seguridad no tienen ruido, no tienen sonido. Por lo tanto, yo tengo que explicar qué es lo que está pasando. Y cuando tienen sonido, igual, porque una cosa es lo que dicen en el video y otra cosa es la expresión corporal, los actos que están realizando, y eso uno va dejando constancia verbal. ¿Y por qué verbal? Porque el registro de la audiencia es de audio, no de video. Bien, cuando se quieren reproducir los mensajes de texto o mensajes de audio, ocurre exactamente lo mismo. Finalmente, en estos medios de prueba puede haber una inspección personal del tribunal
Y en ese caso siempre se deja para el final de la audiencia, cuando uno tiene que salir del tribunal y va con las partes. Me ha tocado, por ejemplo, ir a ver lugares o maquinaria en donde un accidente tuvo un trabajador, para ver cómo es, cómo funciona, cuáles son las medidas de seguridad. Y de ello, hoy en día se saca un video también porque está la facilidad para eso. Y las partes pueden dejar ahí insertas sus observaciones, pero lo que vale es lo que el juez indica respecto de la visión. Esa es la prueba, a grandes rasgos, ¿ya? Se hace con una parte y luego con la otra. Una vez que termina toda la incorporación de la prueba, viene un periodo que se llama observaciones a la prueba, que es unos par de minutos, 2, 5, 10 minutos, dependiendo de lo que duraba la audiencia, para que cada parte exprese oralmente cuáles son las observaciones que estima necesarias de realizar en relación con la prueba rendida. Ojo con esto. Esto no es un alegato de clausura técnicamente, sino que observaciones a la prueba. Por lo tanto, si usted va a hacer referencia a la demanda o a la contestación, indíquelo a solo a forma o de manera referencial para ver cuál era la carga probatoria y luego indica de qué manera esa carga probatoria fue cumplida o dejada de cumplir con la prueba propia y de la contraria. Algunos hacen las observaciones a partir de la interlocutoria prueba. En el punto uno se indicó que está hecho a probar. ¿Cómo lo probamos? Con esto, con esto, con esto. Perfecto. El punto 2, la demandada tenía que probar esto otro. Presentó tal testigo que no era un testigo presencial, presentó tal documento que no acredita lo que estima, y ahí uno va haciendo un argumento para indicar en definitiva cómo fui yo el que probé y cómo fue que la otra parte no probó. Esa es la idea de una observación de la prueba. Finalmente, se dicta sentencia en la audiencia, si es que la causa es sencilla, ¿ya? O se fija fecha para notificación de la sentencia, que puede ser hasta 15 días desde la audiencia de juicio. De más está decirle que si llega el horario de término de las actividades del tribunal y todavía no se completa toda la prueba, se puede fijar una nueva fecha para la continuación de la audiencia de juicio. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Más bien. Bueno, ese es el, digamos, el esquema normal, ultra resumido, por supuesto, en aras del tiempo de lo que ocurre en la audiencia de juicio. En todo caso, esto está regulado en bastante detalle en el artículo 454. Por lo tanto, los invito a leerlo completamente, igual que el 453 que se refiere a la audiencia preparatoria, para entender cómo el juez debe actuar de acuerdo a la ley, y ustedes como demandantes o demandados también tienen que hacer lo que la norma dice para que el juicio se lleve adecuadamente. Esto es interesante, ¿ya? Los incidentes, yo ya analicé algunos, por ejemplo, el mandato para confesar, si no va el gerente general que fue llamado a declarar, sino que va el subgerente, el gerente tiene que entregar un mandato por escrito, en escritura simple, no va un escrito judicial indicando que comparecerá por mí el subgerente tanto, tanto. Y deben acompañar o exhibir en la audiencia el contrato de trabajo de ese subgerente. O sea, no basta el mandato, porque el mandato se debe entregar a una persona que reúna facultad del artículo cuarto del Código del Trabajo y por lo tanto tiene que ser trabajador de la empresa. El abogado de la demandada no puede confesar por su cliente, aun cuando tenga facultad del artículo séptimo, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, a menos que se acredite que ese abogado es trabajador de la empresa. No basta con que sea el asesor jurídico si no tiene contrato de trabajo, porque un asesor jurídico no tiene facultades para contratar, por ejemplo, o despedir a un trabajador. Así que tienen que llevar el mandato y el contrato de trabajo respectivo o la resolución de la autoridad pública que designó a tal persona como, por ejemplo, el director del servicio o el subdirector jurídico, lo que sea. Nulidades procesales, ya les dije al inicio de la audiencia, todas las nulidades se plantean ahí, se concede traslado y el juez la resuelve inmediatamente. Exclusiones y objeciones. Las exclusiones no debieran estar en la audiencia de juicio.
porque son propias de la audiencia preparatoria. Pero yo les dije que muchas veces la prueba es tan abundante y se incorpora a veces a la carpeta electrónica al mismo día de la audiencia preparatoria, que cuando es así, yo reservo a las partes el derecho a pedir la exclusión en la audiencia de juicio cuando vayan incorporando, porque tengo que darle la posibilidad de analizar la prueba. Y de esa forma pueden realmente pedir una exclusión que sea útil. En cuanto a la prueba confesional, lo que aquí uno puede indicar como incidentes tiene que ver principalmente con la forma en que se hace la pregunta, la pertinencia o lo alambicado que sea, la composición de esa pregunta entre dos, entre otras cosas. Prueba testimonial, objeción, ¿cierto? Las objeciones, esto es importante, ¿ah? La objeción tiene que plantearse por el abogado respectivo antes que el testigo declare. A veces, ¿cierto? Uno advierte esto al testigo, le dice que tiene que decir la verdad porque si no puede incurrir en falso testimonio y cuando escuche la palabra objeción le dice no conteste la pregunta hasta que el tribunal resuelva la objeción. Aquí hay una serie de trampas que uno puede hacer, ¿ya? Esto no debiera explicárselo a ustedes, pero como yo los veo todo el tiempo, les voy a dar un par de tips, ¿cierto?, que podrían eventualmente salvarlo con un testigo que no puede decir lo que ustedes quieren que diga. Por ejemplo, a veces lo que usted está preguntando no sabe llegar a ello a través de una pregunta abierta. Por ejemplo, cuando están diciendo que a una persona le dieron permiso para ausentarse al día siguiente, en la hipótesis del artículo 160 número 3. Eh, Usted le pregunta al testigo, oiga, qué sabe del despido del actor? Lo despidieron por tal cosa. Y ya, ¿qué más? Eh, es que eso no es verdad. ¿Y por qué no es verdad? Y no es capaz de decir por qué había pedido permiso. ¿Ya? Porque eso es lo que usted quiere que diga, que pidió permiso y se lo dieron. Entonces, a usted se le acaba la idea y derechamente hay dos opciones. O no presentar, o no hacer esa pregunta, porque no la puede hacer, digamos, de manera eh, inductiva, o derechamente correr el riesgo de hacer la pregunta bajo sanción de que lo van a objetar y eventualmente acoger la objeción, pero ya deja instalado en el conocimiento de ese testigo lo que usted quiere preguntar. Por ejemplo, lo que usted quería era que él dijera que él había pedido permiso al jefe y se lo había dado verbalmente. Oiga, ¿es verdad que él pidió permiso al jefe y se lo dieron ese día? Objeción. Sí que está la otra parte atento. ¿Cuál es la causal de objeción? Inductiva. El juez le va a decir al lugar o a veces el mismo demandante dice, perdón, la voy a reformular. Pero ya el testigo escuchó lo que quería preguntar y uno reformula completamente la pregunta. Eh, y ahí le dice, por ejemplo, eh, ¿qué sabe respecto del jefe de él? Y ahí uno puede decirle, ¿cierto? Es que el jefe sí ya estaba ahí, a él le pidieron permiso y dio. ¿Y por qué ahora sí va a obtener la respuesta? Porque ya introdujo la pregunta que quería hacer de manera subjetiva. Entonces, le acogieron la objeción, pero es una que se puede acoger, siempre hay muchas que te pueden acoger, no importa, pero ya introdujo el conocimiento del hecho que usted quería que el testigo relatara, ¿ya? Ojo con eso sí, porque yo, por ejemplo, yo cuento experiencias personales, porque yo en general no me gusta, a mí no me gusta meterme en la forma que interrogan, a menos que estén haciéndolo mal y principalmente porque pierdo tiempo cuando preguntan mal, objeción y que vuelta y objeción. Entonces, yo dejo que pregunten este tema de que le haga la pregunta inductiva y que después la reformule, yo la acepto una vez. La segunda vez yo le digo, esa pregunta no va. Y ese tema no se toca porque está haciendo lo mismo que hizo delante. Obviamente, pues, si yo les digo esta trampa es porque sé que eso se hace y por lo tanto no puedo permitirla más de una vez. Y esto, ojo, a veces se acusa
a los jueces que son muy oficiosos. De hecho, ustedes hicieron respondieron en el foro, ¿cierto? Una discusión respecto de la facultad de prueba de oficio del juez y que a veces los jueces se pasan de la raya, que tienen su propia teoría del caso, dice Palomo y compañía, ¿cierto? Y al final del día le quitan un poco piso al juez. Yo creo que, bueno, las opiniones que ustedes están indicando en el foro están bastante buenas. No quiere decir que yo las comparta completamente, pero eso no tiene nada que ver con la evaluación. Lo importante es que ustedes opinen y fundamenten. Pero Palomo y compañía no tienen toda la razón, porque dan a entender que el juez se mete para meter, por ejemplo, su teoría al caso y en realidad a nosotros no nos interesa si gana una parte o la otra, no nos debiera interesar, digamos si nosotros estamos ahí para hacer justicia. Lo que pasa es que a veces el discurso que se hace o la forma en que se lleva la audiencia no es la más adecuada para resolver aquello que es realmente lo importante. Porque cuando el juez eh, incorpora prueba oficiosa, ¿cierto? Lo hace en miras a lo importante del debate, no para sacar una tesis alternativa. Imagínense, por ejemplo, que lo que dice su compañera a propósito del feriado, el feriado está siendo demandado, es un hecho que está demandado y un hecho que está probablemente contestado y nadie ofrece, ¿cierto?, las, eh, los comprobantes de otorgamiento de las vacaciones. Nadie. Y es relevante. Entonces yo de oficio digo, la parte demandada, porque le corresponde al empleador, deberá acompañar la audiencia de juicio y los comprobantes de otorgamiento de vacaciones todo el periodo de trabajo. Alguien dirá, según ese artículo, oiga, pero es que aquí está corriendo en colores propios, ¿cierto? Está introduciendo su propia teoría del caso. Pero ¿por qué si yo no tengo nada que probar? Si la teoría del caso está en la demanda y la contratación y hay una discusión respecto de eso. Yo tengo que saber si le deben o no le deben. Porque en caso que no sea así, y nadie acompañe esto, cuando llegue el momento de la sentencia, yo tengo dos opciones. Decir, ¿sabe qué? Esto constituía una carga del demandado y como no presentó prueba, doy lugar a lo que dice la parte demandante. O al contrario, era la parte demandante la que tenía que justificar un feriado adicional al que se le pagó. Y como no presentó prueba para eso, rechazo la demanda. En ambos casos lo estoy haciendo sin prueba. ¿En cuál caso justo? Pareciera ser que es cuando falla conociendo efectivamente de si se otorgó o no se otorgó ese feriado anticipadamente. Eso es, a eso uno apunta con la prueba oficiosa, no a ganar un juicio. El juez no es abogado ni el demandante ni el demandado. Está ahí para hacer justicia. Y en la medida que esa justicia o lo que uno logra acreditar se condiga más con la realidad material, mejor va a ser. Es más, la justicia es de más calidad, ¿ya? Así que eso téngalo presente. Bueno, dicho lo anterior, ¿cierto? Cuando uno no puede hacer la pregunta clave o la hace, pero la parte contraria no sabe cómo responder, usted puede tomar riesgo y hacer la prueba inductiva, o sea, la pregunta inductiva. Si la parte contraria no dice nada, el testigo va a declarar y ahí tiene la respuesta. Si la parte contraria la objeta, usted la reformula, pero el testigo ya sabe lo que le quiere preguntar, porque usted lo ha preparado, ¿cierto? Y le va a responder esa pregunta, o le va a dar esa respuesta, aunque la pregunta sea totalmente diferente. Y con eso salva la situación. Bien. Prueba pericial, la misma pregunta, la misma discusión que en la prueba testimonial se puede hacer, el perito declara exactamente igual. Exhibición documental. Aquí, ojo, el incidente regulado es para el caso que no se exhiba el documento. 453 número 5 establece ese medio de prueba y ese mismo artículo establece cuál es la sanción. Dice en lo pertinente aquí, eh, dice... Cuando sin causa justificada se omita la presentación de aquellos que legalmente deban obrar en poder de una de las partes,
podrá estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la prueba decretada. Por lo tanto, para que valga ese procedimiento, tiene que haberse alegado algo en relación con ese medio de prueba o con la materia que se pretendía probar con esa exhibición. Solo en ese caso uno puede tenerlo por acreditado. Imagínense lo siguiente para que uno entienda esto. Suponga usted que está demandando por despido injustificado porque dice que lo acusan de haber incumplido gravemente la obligación del contrato, ¿ya? Y después alega que se le deben las cotizaciones y también alega que se le deben horas extras. Y usted pide como exhibición de documento las colillas de pago de las cotizaciones previsionales y los comprobantes de jornada, ¿cierto? Horas extras. ¿Mm? Y después no lo presentan. Y usted pide que se le aplique el apercibimiento y tenga por íntegramente eh, ha- eh, aceptado los hechos de la demanda. Y uno dice, perdón, pero si el despido es justificado, no tiene nada que ver con esos medios de prueba. Por lo tanto, ese apercibimiento jamás podría extenderse a la justificación del despido, sino que solo a la nulidad y al pago de horas extras. A eso se refiere el 453 número 5 cuando establece el apercibimiento, no a otra cosa. Mm, mm, mm. Tengo una pregunta aquí, a ver. En los casos cuando se demanda reconocimiento de relación laboral y pide exhibir contrato de trabajo, cotización, etcétera, documentos que en teoría no existen, ¿se considera el apercibimiento en la práctica? Bueno, en general no. En general no se considera porque, como está discutida la existencia de relación laboral, ¿cierto? Son otros antecedentes los que se tienen que probar. Eh, Evidentemente, cuando uno solicita la exhibición de documento, en la parte, en la audiencia preparatoria, la parte va a indicar que su teoría del caso es que no hay relación laboral y por lo tanto no hay contrato, pago de cotizaciones, jornada, nada de eso. Luego, en la sentencia, cuando no se exhiben, no se puede tener por tácitamente aceptado que existe contrato, no, porque no corresponde. Uno llega al convencimiento de que hay o no hay relación laboral por los otros antecedentes, por los documentos que se acompañaron, por los testigos que los demás. Y por último, uno puede decir ya mayor abundamiento, ¿cierto? Uno puede quizá poner esto de la exhibición, pero jamás la exhibición puede ser aquello en virtud de lo cual se resuelva el conflicto, porque evidentemente lo que se ha indicado en la contestación es que no existe relación laboral y por lo tanto no existía la obligación de tener esos documentos, como dice el 453 número 5. ¿Ya? Ese procedimiento de la práctica no se aplica en ese caso, sino que el apercibimiento que sería interesante es no contestar la demanda, porque ahí uno sí puede tener por tácitamente aceptados los hechos de la demanda, o el 453, 5054 no 3, o sea, porque no va a confesar, porque ahí también se pueden tener por aceptados los hechos. Pero el 453 número 5 relativo a los documentos, requiere que se cumpla estrictamente lo que dice la ley, y en ese caso no te sirve ese percibe. ¿Ya? Javiera, por si acaso. Bien, esos son los, digamos, incidentes que normalmente se dan dentro de una audiencia de juicio, pero hay otros y que son problemáticos. Y son problemáticos porque no están regulados en el Código del Trabajo. Y por lo tanto, lo que se discute es si son admisibles o no. El primero de eso tiene que ver con la prueba nueva, ¿ya? Para que nos entendamos un poco, la prueba nueva es aquella que no existía al momento de la audiencia preparatoria y por lo tanto no se podía ofrecer, sino que se originó con posterioridad, o que habiendo existido a ese momento, la parte que la solicita jure, ¿cierto?, que no tenía conocimiento de ella. Así lo regula el Código Procesal Penal, así lo regula también la Ley 19.968 que crea los tribunales de familia.
pero en materia laboral esa norma no está. ¿Y cuál es el problema? Que el Código Procesal Penal y la Ley de Familia no son aplicables supletoriamente al Código del Trabajo. La única norma aplicable supletoriamente es el libro primero y segundo del Código de Procedimiento Civil. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué hay ahí que nos pueda salvar? Y la verdad es que está el artículo 321, ¿ya? El artículo 321 habla de hechos nuevos que acontezcan después de la resolución que recibe la causa prueba y que son importantes y que tienen que ser probados. Entonces, ahí el legislador permite que se amplíe la interlocutoria de la prueba o si es que ya se agotó el término probatorio, que se abra un nuevo periodo probatorio especial para ese hecho. Ahí está el antecedente. Y en virtud de eso, uno puede llegar a la convicción que la prueba nueva es admisible. Hay un paper que está dentro de los materiales que se refiere a esta prueba nueva, ¿ya? A los problemas de la prueba en relación al procedimiento laboral. Respecto de la prueba sobre prueba, tampoco nuestro legislador laboral lo ha permitido, pero el Código de Procedimiento Civil también entre 21 y otros más establece la posibilidad de probar. Por ejemplo, cuando hay objeción de documento, la ley permite el cotejo, por ejemplo, que es prueba sobre prueba. Cuando el Código de Procedimiento Civil regula la confesión sobre hechos propios y le dice que constituye plena prueba, ¿cierto? A menos que se acredite un error de hecho. O en la confesión calificada, cuando se alegan hechos distintos, esa también puede dejarse sin efecto si se acredita que esos hechos distintos no son efectivos. Por lo tanto, el Código de Procedimiento Civil, sin que lo nombre como prueba sobre prueba, acepta que se rinda prueba para desvirtuar el valor probatorio de otra prueba. Y por lo tanto, en virtud del principio, ¿cierto?, que establece el Código de Procedimiento Civil y 432 del Código del Trabajo, se puede llegar a la convicción, a la conclusión definitiva de que la prueba sobre prueba es admisible en todo procedimiento. Bien. Tercera circunstancia, ¿qué pasa si el confesante no comparece, pero presenta una excusa y él que citó, o sea, la parte que solicitó la prueba, insiste en su comparecencia? Bueno, si insiste en su comparecencia, va a tener que fijarse un nuevo día y hora. Ojo que si él presenta una excusa y si se pide el apercibimiento, el juez le va a decir que no, porque el apercibimiento solo opera cuando deja de asistir sin causa justificada. Por lo tanto, aquí tendrá que la parte analizar si le conviene o no pedir un nuevo día y hora para esta comparecencia. Lo importante es que si se pide, el juez debiera darla. ¿Ya? Porque es una de las hipótesis que permite la continuación del juicio en otra audiencia. Testigos hostiles. A ver, esto está en el Código de Procedimiento Penal. Hay testigos que son hostiles y uno le pide al juez que declare que es hostil y lo puede interrogar de manera asertiva o con preguntas inductivas. Es decir, la situación de ser un testigo hostil permite adoptar la técnica del contrainterrogatorio en el interrogatorio directo. Ese es el efecto de un testigo hostil y cómo ocurre, qué es lo que ocurre con él en la audiencia de juicio. Tampoco está regulado acá, ¿ya? Pero evidentemente hay testigos que son hostiles y normalmente son representantes del empleador, algunos trabajadores con los que el demandante tuvo conflictos antes de ser despedido, que se refieren mal, que son prepotentes y por lo tanto uno. Hay distintas formas de solucionar eso. Lo primero es derechamente advirtiendo al confesante o al testigo, en este caso, que tiene que contestar la pregunta y que no puede contestar lo que él quiera, sino que debe contestar la pregunta, o si no, el juez va a entender que él está negándose a responder. ¿Cierto? Y eso ya podría originar incluso alguna hipótesis delictiva, ¿ya? Y ahí uno de repente le dice, mire, sabe que usted esto empieza a retar en definitiva, pero se le pueden aplicar multas al testigo
y derechamente se le podría permitir a una parte que le haga preguntas directas, inductivas o preguntas que son respondidas con un sí o con un no. Eso no está regulado, va a depender de la situación, podría estar permitido, podría no estarlo, pero es algo que puede ocurrir. Lo importante es que primero se declare que el testigo es hostil, porque solo en virtud de eso podría pedirse algún tipo de sanción o alguna forma distinta de interrogación. En el caso de peritajes u oficios no evacuados, cuando son importantes y se justifica la importancia ante el juez, este podría fijar una nueva audiencia para la incorporación de esos medios de prueba. ¿Ya? Em, Claro, ahí cuando uno pide un peritaje, este puede ser relevante. A mí no me gusta mucho el peritaje, pero yo entiendo que son relevantes dependiendo de la teoría del caso que tenga. Daño moral, ¿cierto? El peritaje es importante para determinar ahí la existencia del daño psicológico, por ejemplo, o psiquiátrico, si fuera ese tipo de pericia. Para casos de accidente del trabajo o enfermedades profesionales, el peritaje nos podría indicar cuál fue la causa del accidente o el estado de salud en que quedó el trabajador producto del accidente. Por lo tanto, es un tema relevante. También algunos oficios, no el de la AFP, porque eso se pide en forma directa por el tribunal, pero podría haber un oficio vinculado con eh, ciertos antecedentes de una institución pública o privada que puede aportar hechos. Ejemplo, cuando se pide antecedente a un CEFAM o a un centro de atención, a la H, a la Mutual, a la Superintendencia de Seguridad Social, son siempre importantes. Por lo tanto, en este caso acreditado esta importancia y el juez así lo entiende, se fija una nueva audiencia para la incorporación de este medio de prueba. Por lo tanto, la audiencia no va a terminar en esta audiencia, sino que en una posterior, ahí tendrá que incorporarse esos medios de pruebas y además se fija al final de esa misma audiencia las observaciones. No podría hacerla en esta audiencia porque falta un medio de prueba y por lo tanto no podría observarlo. Tiene que hacerlo en la otra audiencia. Respecto a la inspección personal del tribunal, eh, esta inspección personal es un medio de prueba que nunca el juez está obligado a dar. En materia laboral jamás, ¿ya? En materia civil solo cuando la ley expresamente lo exige. Pero por regla general el juez puede negarse a esta inspección. Yo en general la inspección personal la dejo para la audiencia de juicio y me reservo el derecho a decretarla o no, atendida la calidad y cantidad de prueba que se ha aportado en el juicio. Si la prueba hace necesario todavía que el juez vaya al lugar, voy. Si lo que se quiere probar a través de ella está sobradamente acreditado con otros medios de prueba, no voy. Entonces, eso por eso lo decido al final. Y el último punto que aparece aquí como tema problemático es algo que se da con relativa frecuencia. Cuando estamos al principio de la audiencia normalmente, o al final incluso cuando están en la observación de la prueba, la parte que quiere llegar a acuerdo le plantea al juez la posibilidad de que llame a una nueva conciliación en ese momento. A veces esto viene del demandante, muchas veces viene del demandado. Y aquí yo soy de aquellos que permite la nueva conciliación, porque cuando se regula este equivalente jurisdiccional en el Código de Procedimiento Civil, ahí se distingue entre la conciliación, trámite obligatorio, y la conciliación voluntaria que puede ser llamada en cualquier estado del juicio por el juez. Por lo tanto, si allá está regulado así, aquí, ¿por qué no también se puede dar cabida a la misma regulación? Pero aquí hay un tema que por lo menos a mí me produce cierta eh, restricción. Y es que cuando el legislador regula la confesión en el Código de Procedimiento Civil y dice que el juez actuará como amigable componedor y propondrá, ¿cierto?, las bases de conciliación, dice que las opiniones que emita no lo inhabilitan para seguir conociendo de la causa. Y eso ocurre en la audiencia preparatoria. Pero en la audiencia de juicio, sobre todo cuando ya se ha incorporado la prueba o se ha incorporado una parte,
volver a emitir una opinión para proponer una base puede eventualmente ser considerado como una manifestación anticipada de opinión y por lo tanto llevar a inhabilitar al juez. Porque pareciera ser que si la ley estableció un momento específico para la conciliación y blindó al juez en ese momento, no necesariamente tiene que pensar lo mismo en cualquier otra oportunidad en que al juez se le ocurra llamar a conciliación. Por lo tanto, en el caso de quien les habla, yo acepto este nuevo llamado a conciliación, pero no le pongo ningún empeño, ¿ya? Aquí no digo qué es lo que puede pasar, no, simplemente le digo, mire, sabe que este tema está controvertido, está la prueba presentada, han dicho una y otra cosa, yo tengo que analizarlo, pero existe la posibilidad de que ustedes lleguen a acuerdo, que me eviten a mí llevar con un mallete, ¿cierto?, a decir que ganó el demandante o el demandado, porque eso genera un efecto negativo versus lo positivo que es una conciliación. Y por lo tanto, yo propongo que lleguen a tal monto. Y hasta ahí llega mi intervención. No me refiero a nada más para resguardarme de no caer en alguna causal de inhabilidad, que aunque no ocurra, podría implicar un incidente nuevo, ¿cierto? Y una pérdida de tiempo en su oportunidad. Manejo de audiencia, la misma apreciación que les hice ver en la clase anterior. El juez dirige la audiencia. Recuerden aquí las facultades oficiosas del juez. Por ejemplo, a propósito de el orden de la prueba, el juez de oficio podría alterarlo por causa justificada. Ejemplo, cuando hay muchos testigos y hay mucha prueba documental, uno privilegia la prueba testimonial y confesional. Porque si es que se hace una nueva audiencia y solo queda o resta la prueba documental, esa podría hacerse vía Zoom. No hay inconveniente en eso. Si incorporamos todos los documentos y no me queda espacio para los testigos, esa nueva audiencia tiene que ser presencial sí o sí. Uno dirá, pero ese juez tiene que estar en la sala. Nosotros siempre estamos en un tribunal, pero la parte tiene que movilizarse a veces de otras ciudades con sus testigos y eso genera gasto. Entonces, para evitar eso, de oficio, yo puedo alterar el orden de la prueba. También la ley me permite restringir el número de testigos. La ley en general dice que pueden presentarse cuatro testigos por cada parte. Excepcionalmente se puede pedir al tribunal ampliación de dicho número. Y obviamente la audiencia de juicio, el juez está facultado para restringir el número e incluso no escuchar a los testigos. A ver, yo no soy de aquellos que escuchan normalmente a cuatro testigos por cada parte. Tiene que ser un juicio muy grande o muy complicado para que lo haga. Normalmente escucha dos testigos, tres testigos. ¿Y por qué? Porque cuando son juicios no tan grandes, repiten lo que ya ha dicho otro y por lo tanto no aporta nada nuevo. Y aquí en el juicio laboral no gana el que presenta más testigos, no, es sana crítica. ¿Bien? Entonces, cuando ya declaran dos, pregunto si el tercero va a decir lo mismo. Si me dicen que sí, le digo entonces no lo voy a escuchar. A propósito de la facultad de no escuchar testigos, eso yo lo hago con la testigo de la parte demandante. En los juicios de despido, la carga probatoria es de la parte demandada. Si la parte demandada no presenta testigos, no presenta pruebas, yo no escucho a los testigos del demandante, porque él no tiene nada que probar, a menos que con los testigos me quiera acreditar otras cosas. Bien, entonces en ese caso, en aras del tiempo, yo no escucho ningún testigo. Y no obstante eso, gana igual el juicio la parte demandante. Esa es la idea. Si yo no escucho a ningún testigo y después le digo que ya perdió porque no probó, estoy haciendo mal uso de mi facultad. Así que es el juez el que en definitiva lleva esta audiencia de una manera, se supone, lo más diligente posible y grato para que lleguemos todos a entregar todo lo que está a nuestro alcance y resolver luego el juez de acuerdo a derecho. La actitud de las partes, y aquí lo que más trato de incentivar a los abogados en la audiencia de juicio es la buena voluntad, ¿ya? Aquí los juicios no son personales de ustedes, salvo que el juez sea socio o su cónyuge, sus hijos de, perdón, no el juez,
el abogado, los abogados sean parte de la empresa o estén demandados personalmente. Ahí uno puede entender que de repente esto se lleve en una esfera un poco más personal, pero en general, ¿cierto? Lo cortés no quita lo valiente en el sentido de que uno tiene que pelear con las armas del derecho y no ponerse a discutir, ni mucho menos pelear por cualquier cosa. Hay abogados que le encanta la pelea y lo hacen para cansar a la parte contraria. Hay abogados que llevan los juicios de manera desagradable, así como también hay jueces que hacen lo mismo. ¿Mm? Hay jueces que se enojan por todo, que reclaman, que retan al testigo, retan al abogado ahí en presencia de su cliente. Hay que evitar eso, ¿ya? Porque cada uno hace lo que tiene que hacer. Y si el abogado tiene que hacer objeciones es porque le corresponde dentro de sus posibilidades de defensa. Así que eso el juez tiene que también tenerlo presente. Lo que sí, en cuanto a las normas básicas, es que el juez da la palabra. Si hay algo que me molesta, es que una parte está hablando y la otra se mete. O sin que nadie le dé la palabra, empiezan a hablar y pedir cosas. No, aquí esto no es un circo, ¿cierto? No es una feria. El juez le dice, usted tiene la palabra, puede interrogar y así. Cuando una persona está hablando, la otra parte quiere hablar, le digo, tranquilo, cuando termine yo le doy la palabra. Y ahí termina de hablar y le entrego la palabra. No me gustan esos abogados que son mal educados y que se meten en la conversación. O que alguien está alegando y tira una talla pesada. No, eso no es para un juicio, para ningún tipo de juicio, ¿ya? Así que eviten ese tipo de cosas. Y también acá no olvidar que el cliente no dice siempre la verdad y lamentablemente es en la audiencia de juicio en donde muchos abogados se dan cuenta que su cliente les mintió. ¿Y por qué? Porque les pintó una hipótesis de víctima, demandante o demandado, pero resulta que en el juicio declararon todo en algo, o sea, algo completamente diferente a lo que el cliente les mencionó. Por lo tanto, ahí ya no queda mucho que hacer. Así que para evitar eso, conozcan bien a su cliente y sobre todo conozcan bien el relato y cuestionenlo cuando el cliente se los vaya dando. Una vez terminado el periodo de observación a la prueba, viene la sentencia. Se puede dictar verbalmente el mismo acto, ¿ya? Por lo general, yo evito dictar sentencia verbalmente. En los monitorios sí lo hago, pero en la audiencia de juicio no. ¿Y por qué? Porque por mucho que uno se maneje en el tema, que hable bien, que tenga habilidad para eso, la redacción no es igual. Y claro, el relato después tiene que ser escrito porque la sentencia tiene una exigibilidad de escrituración. Y si hay un recurso de nulidad, la sentencia tiene que ir íntegramente transcrita a la Corte de Apelación. Y cuando uno transcribe después la sentencia, se da cuenta de que repitió el qué o que aplicó palabras como muletillas todo el rato, y eso no habla bien del juez, ¿ya? Por lo tanto, y lo otro es que tengo que revisar la redacción porque la transcripción, perdón, se hace por el funcionario escuchando el audio. Y a veces el audio no se escucha muy bien o uno habla muy rápido que no se entiende y queda cualquier cosa. Entonces, entre que hay una mala redacción o que eventualmente la transcripción no va a ser exactamente lo que usted dijo, prefiero hacerlo por escrito con un poco de calma. Me planifico durante la semana para ver cuántas sentencias tengo que dictar, tres, cuatro normalmente por semana, sin perjuicio de los monitorios y así lo hago por escrito cumpliendo los requisitos legales. ¿Cuáles son los requisitos? 459 para el procedimiento ordinario, que son las mismas casi el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil. 495 los requisitos adicionales para el procedimiento de tutela, o sea, el de procedimiento de tutela tiene que tener los requisitos del 459 y 495. Y en el procedimiento monitorio, los requisitos son menores, están en el artículo 501 del Código del Trabajo. ¿Cómo se aprecia la prueba? Sana crítica. Y los considerandos de análisis de prueba son los más importantes, ¿ya? No basta con que uno diga, todos estos documentos han acompañado, esto dijeron los testigos y por lo tanto acojo la demanda. No, porque uno tiene que indicar por qué un medio de prueba es importante y por qué el otro no, o por qué le crea un testigo, o cómo llega a la convicción de que esto ocurrió.
Uno dice, este hecho se fue acreditado porque así lo dijo el testigo tanto, consta de tal documento, en la confesional también se reconoció. Y va dando por acreditado con los medios de prueba cada uno de los hechos. Eso es apreciar la prueba. De hecho, la apreciación de la sana crítica está en el artículo 456 y requiere hacerse cargo de toda la prueba rendida, explicando por qué le da valor a una y por qué desestima el valor de otra. Una vez que está dictada la sentencia, viene el plazo para recurrir. En materia de sentencia definitiva, la ley solo permite el recurso de nulidad y el plazo es de 15 días desde la dictación de la sentencia, desde la notificación más que en realidad de la sentencia que se ha dictado. Si es que no se deduce recurso de nulidad, se certifica luego que, no, que se extendió el plazo, o sea que pasó el plazo y que no se dedujo recurso y la sentencia queda ejecutoriada. De lo contrario, hay que esperar que el recurso de nulidad se vea por la Corte de Apelaciones para que regrese y ahí se certifique la ejecutoriedad. Una vez ejecutoriada la sentencia, la ley dice que el demandado tiene 5 días para cumplir. Y si es que no cumple, se remite la sentencia al juzgado de cobranza en los lugares que lo haya, o sea, Valparaíso, Santiago, Concepción, y en el resto del país, que no hay juzgado de cobranza, la causa pasa de la sección laboral a la sección de cobranza. Y por lo tanto se sigue adelante la ejecución de la sentencia a través de procedimientos con la cláusula C, letras C o causa C son las causas de cobranza de sentencias dictadas por el tribunal. Bien, esa es a grandes rasgos, ¿cierto? La temática, la forma en que está regulada la audiencia de juicio laboral. Como ustedes podrán haber apreciado, eh, el tema es bastante, digamos, al detalle su regulación, pero tampoco es algo que uno no vaya a aprender. De hecho, si ustedes están insertos en materia de familia, es muy probable que ya se manejen respecto de esto. Lo que sí tienen que notar las diferencias en la tramitación de un tribunal y otro. Por ejemplo, acá en materia laboral, normalmente la audiencia de juicio es una sola que puede durar media hora, 1 hora, 2, 3, 4, 5 horas. No son 5, ni 6, ni 10, como algunas veces ocurre en materia de familia. Es una sola. Tampoco dejen de notar que la forma en que se actúa en la audiencia de familia es menos formal que en laboral. ¿Ya? Ahí normalmente hay un poco más de manga ancha, ¿cierto? No hay tanto tecnicismo, no obstante que la ley es prácticamente igual, pero en materia laboral es estrictamente seguido. Hay jueces un poco más relajados, otros menos, pero hay un cierto nivel, ¿ya? En un cierto nivel. Y por lo tanto ustedes tienen que estar a la altura de las circunstancias, a la altura de las circunstancias. Una audiencia de juicio buena eventualmente puede significar que a usted le vaya bien, aun cuando su causa no sea la mejor. O si tiene una buena causa, tiene que ratificar todo lo que usted indica en su demanda en la audiencia de juicio. Así es que muchas veces depende de eso. Acá es importante que usted conozca bien la causa, conozca toda la historia, porque cuando uno nota que el abogado realmente está haciendo bien el trabajo, cuando hace las preguntas a los testigos o cuando hace el contrainterrogatorio, dependiendo cuál sea la parte que esté interrogando. Ahí uno se da cuenta si el testigo, o sea, si el abogado realmente conoce la causa o no. Y aquí les va a tocar algo que en su oportunidad les puede causar algún problema. Ustedes, la mayoría, son abogados jóvenes y a muchos se les va a pedir ir de emergencia a una audiencia de juicio porque el abogado mayor o senior, dependiendo de donde estén trabajando ustedes, no puede ir. Y le entregan la carpeta de un día para otro, ¿cierto? O de un momento a otro, para que hagan lo que puedan
Y le dice, no, no te preocupes, aquí está la minuta de prueba, ¿cierto? Esto es sencillo. Bueno, en general nada es sencillo. Siempre hay algún tipo de dificultad que puede ocurrir. Lo importante es que ustedes tengan la habilidad para leer rápidamente la demanda de contratación, ver lo que se hizo en la audiencia preparatoria y luego todo el acervo de causa que han tenido antes, cómo se han preparado para alegar en un respectivo tribunal, lo puedan materializar en esa audiencia. La audiencia no tiene una opción B, no hay una posibilidad de revertir lo que usted hizo. Si usted no preguntó lo que tenía que preguntar, si no sabía que el testigo conocía de los hechos y hace una pregunta que le sale para atrás, se denomina eso salir a pescar, puede irle mal. Así que ojo cuando ustedes acepten esos encargos de último minuto. ¿Mm? Vean los antecedentes, pónganle atención a todos los detalles, porque eso determina muchas veces un buen juicio o un mal juicio. Y la reputación que ustedes tengan en el desempeño profesional es sumamente relevante. Los jueces, sobre todo en las ciudades más chicas, que se conocen prácticamente todos como Temuco, uno ya tiene calado, ¿cierto?, a los abogados. Uno sabe quién es bueno, quién es más o menos, quién es malo, quién siempre anda con causas que son un cacho o complicadas, quiénes tratan de pasarse de listo. Eso los tenemos todos identificados. Por lo tanto, como ustedes están ingresando a esto, en poco tiempo, eviten ser catalogados como un abogado que no tiene un buen nombre, ¿cierto? O una buena referencia. Porque sacarse el estigma de un abogado así cuesta mucho. Si hay algo que en el Poder Judicial le ocurre es que las cosas no se olvidan. Siempre hay alguien que las reflota. Bien, jóvenes, preguntas. Hagan todas las que quieran. Están cansados con sueño, o quedó todo claro, o no quedó nada claro. Cualquier pregunta, o sea, eso me Profesor, cuestiona, ¿cierto? Luis, ¿quién iba? perdón, Otro soy yo. compañero, pero yo sí tengo una pregunta también. Tomás A ver, parece que pide la palabra primero. No, sí, profesor, es si podría explicar nuevamente, perdón que me pierda, pero o si pudiera dar más ejemplos sobre preguntas asertivas e inductivas que no se pueden hacer al testigo presentado por la propia parte, que no me queda claro desde el absoluto. sí, bueno, las preguntas primero que tú tienes que hacer son preguntas que son abiertas. ¿A quién conoce? ¿Por qué está aquí? ¿Cómo lo conoce? Al demandante. ¿Cómo conoce al demandado? Si, por ejemplo, si trabajé, ¿cuándo trabajó? ¿Con quién trabajó? ¿Qué hizo? ¿Cuál era el tipo de relación que tenía con el demandante? ¿Ya? Y ahí dice, dependiendo de lo que vaya respondiendo, ¿qué pasó con la relación laboral del demandante? Para ver si está trabajando o no. Dice, lo despidieron. ¿Cuándo? ¿Quién lo despidió? ¿Cuál fue el motivo? Y cada cierto tiempo pregúntele, ¿y cómo lo sabe? ¿Ya? ¿Qué más puede decirnos? Etcétera. Esas son preguntas totalmente válidas. ¿Qué no puede decir? Preguntas inductivas. ¿Es verdad que usted acompañaba al demandante a trabajar? Esa pregunta es inductiva porque está diciéndole que diga que sí, o está diciendo que le diga que acompañaba al demandante a trabajar. Es verdad que, o por ejemplo, diga como efectivo, a veces lo preguntan así, diga como efectivo que el demandante fue cooptado para despedir, para renunciar. Sí, esa pregunta es también inductiva. Las preguntas que son cerradas, ¿usted vio al demandante, sí o no? Esas preguntas no se pueden hacer, porque en definitiva, detrás de cada una de esas preguntas, lo que está pasando es que quien incorpora la información es el abogado, no el testigo. Porque el testigo se limita a decir sí o no, o decir es efectivo. Y entonces quien está declarando es el abogado. Esas preguntas no se pueden hacer en el interrogatorio directo. Se le va a objetar
por inductiva, por sugestiva, por pregunta cerrada. Las preguntas que tampoco se deben hacer son aquellas que son impertinentes. Si están hablando sobre remuneraciones y de repente le pregunta, oiga, pero ¿qué tal era su jefe? Cuando no tiene nada que ver con la causal de despido. Esa pregunta se la van a objetar por impertinente y el juez va a coger la objeción. Entonces, en primer lugar, las causales, quizá esto debía haberlo explicado un poco más. Las causales de objeción que normalmente se utilizan son impertinencia, repetitiva, opinión, porque a veces ni siquiera hacen una pregunta, sino que el abogado se opina en voz alta, ¿ya? Esa no, subjetiva, pregunta capciosa, pregunta compuesta. Algunos le ponen pregunta irrelevante, pero esa no es una causal que esté bien regulada. Entonces, en definitiva, la forma de interrogar en el interrogatorio directo, lo que pretende es que simplemente usted, a partir de una pregunta neutra o genérica, el testigo incorpore su conocimiento. Si eso lo logra hacer, perfecto. Si es que usted requiere una pregunta sugestiva, quiere decir que el testigo o no sabe o no fue preparado y por lo tanto lo más probable es que la parte contraria le vaya a objetar esa pregunta. ¿Ya? Y aquí a veces el juez ni siquiera da muchos lados, o sea, sugestiva al lugar. ¿Por qué es sugestiva? ¿Y qué va a hacer la otra parte? No la puede hacer. Salvo esa técnica que le dije que haga la pregunta nomás, arriesgándose a la objeción para que luego, reformulándola, el testigo ya responda lo que quería. Pero esa es la forma de interrogar. ¿Ya? Ahora sí, Luis. Profesor, mi pregunta es en relación a la absolución de posiciones. ¿Ya? Siempre o tengo el temor muchas veces que muchos absolventes llegan con un discurso aprendido o que buscan una oportunidad para decir este discurso. Entonces yo le quería preguntar a usted un consejo en cuanto a cuál es la mejor estrategia para evitar esto o cortar al absolvente de que no siga con este discurso que ya viene muy trabajado y aprendido con su abogado, me imagino yo. Bueno, ese discurso, más allá de que hay estratégicas para hacerlo, no vale nada, ¿ya? Nosotros no lo consideramos porque no es prueba. La confesional solo vale en la medida que la parte que está llamada a declarar reconoce un hecho que le perjudica. Si yo declaro algo que va en favor de mi demanda, no puedo decir, y además esto lo ratifica la confesión que prestó. No, porque no hay confesión, ¿ya? Ahora, ¿cómo se guía al confesante haciéndole preguntas directas y específicas? ¿Ya? No le pregunte qué pasó, porque si le pregunta qué pasó, le va a contar desde el día 1 hasta el día 1000. ¿Qué pasó el día tanto, tanto, tanto? Ya ahí lo restringe a un periodo determinado. ¿Con quién estaba usted? ¿Quién vio esta situación? ¿Qué le dijo exactamente la parte demandada? Es que decir, es que lo que pasa es que esto venía, no, no, no. La pregunta es qué le dijo. Entonces usted ahí tiene que asumir una actitud de decir, perdón, pero eso no fue lo que le pregunté. Entonces, claro, algunos hacen la pregunta y esperan que él, no, si usted no tiene que esperar nada. Usted hace una pregunta y la otra persona empieza como un político a responder cualquier cosa, usted lo corta inmediatamente. Esa no fue la pregunta. Limítese a lo que yo le pregunte. Es que, y ahí le pregunta, mira al juez, no, y el juez le va a decir, pero confesante, conteste la pregunta. Y así lo limita, porque a lo contrario usted sabe que todos van con un discurso. Por eso a veces ni siquiera es necesario hacer esa prueba, porque una vez sabe que van a ir con un discurso, ¿cierto? Aprendido y quieren sacarle partido a esa situación. Cuestión que en realidad el juez no debería considerar porque no es prueba en ese caso. Eso te puedo decir, Luis. Gracias, profesor. María, te doy la palabra porque tengo una pregunta por el chat, ¿ya? Aquí dice... Ah, podría explicar qué significa una pregunta que contenga elementos? Lo que pasa es que la pregunta que contiene elementos son aquellas que son inductivas o que en definitiva introducen ciertos hechos que el testigo no ha declarado, pero que a partir de esa pregunta él puede hacer suyo. Por ejemplo, cuando uno quiere preguntarle cómo se firmó el finiquito, por ejemplo, si hay una discusión respecto del finiquito, uno le dice al testigo, ¿cómo se firmó el finiquito?
Ya, esa pregunta es correcta porque no hay ningún problema. Uno podría decir otra cosa. Oiga, ¿es verdad que el finiquito fue firmado en la oficina a puertas cerradas? Ahí usted está introduciendo al menos dos elementos. El lugar en donde fue firmado el finiquito y la circunstancia de que no había nadie ahí. Por lo tanto, esa pregunta es sugestiva porque contiene elementos que forman parte de una teoría, pero que el testigo no ha referido anteriormente. Distinto es, por ejemplo, que el testigo haya dicho anteriormente que los finiquitos se firman en esa oficina, que cada vez que se firma un finiquito nadie entra, y usted le pregunta después, entonces, el demandante firmó el finiquito. Usted está tratando de decirme que el demandante firmó el finiquito en esa oficina y sin que nadie estuviera ahí. Alguien podría decir, objeción, está introduciendo cosas, pero eso ya lo dijo anteriormente el testigo. Entonces, lo que uno no puede permitir es que en la pregunta vayan elementos, circunstancias que nadie haya referido anteriormente. Entonces, esas son las preguntas que están prohibidas. María, tú habías levantado la mano. Sí, profesor, con respecto a la prueba confesional, me pasó hoy en día algo o el día de hoy en una audiencia que me dejó en el fondo como que no supe bien cómo reaccionar, Bueno. porque tenía un absolvente que era el alcalde subrogante de un municipio. Y en ¿Mm? otras ocasiones me había pasado que siempre contestan no sé, no tengo conocimiento. Entonces, un día como que a mí me dio como, le dije, ya, pero esto es usted qué sabe. Y en realidad no sabía nada. Pero hoy día el absolvente decía no sé, no me consta, no tengo conocimiento. Y el magistrado que estaba tomando la audiencia se molestó y él lo retó. Le dijo, señor, pero usted qué sabe. Lo que usted debiera, yo entiendo que usted es subrogante, usted debiera llegar a la audiencia lo menos sabiendo de qué se trata esto, usted no se puede presentar. Ya, y lo retó. Yo quedé con la sensación de que podría haber pedido que se hiciera efectivo el apercibimiento, eh, o en el fondo eso en realidad como que no quise hacer nada más porque entendí que ya si el juez lo había retado, en su sana crítica, quizá ese elemento de que el propio absolvente no haya reconocido nada, no se haya presentado sabiendo nada, era algo que a él le molestó, porque lo retó. ¿Hubiera sido necesario que hubiera pedido algún tipo de apercibimiento? Lo que pasa es que, a ver, el apercibimiento en definitiva es principalmente por la no comparecencia, Mm, ¿ya? O cuando se niega a contestar o dar respuestas evasivas, pero cuando se niega a contestar y dar respuestas evasivas, se supone que eso tiene detrás un conocimiento efectivo que él no quiere expresar. Distinto es el caso de una persona que va y no sabe nada. Ahí hay un problema. Uno podría pretender, por ejemplo, decir, ¿sabe qué? Debería aplicarse el apercibimiento porque en definitiva no vino nadie a declarar realmente por la parte demandada, porque quien vino no sabía nada y por lo tanto formalmente se está cumpliendo con el artículo cuarto y con el 453 número 454 número 3, pero en la práctica no vino nadie, nadie tenía conocimiento de esto y yo pido el apercibimiento. Lo puede pedir, si se lo dan o no, eso es un criterio del tribunal mm. porque pareciera ser que formalmente no procede el apercibimiento. Pero por último, así le recuerda al juez que él no sabía nada, porque claro, uno cuando hace una sentencia no la está haciendo en el momento, sino que tiene muchas veces otras sentencias que hacer. Y uno llega al momento de la audiencia, o sea, al momento de dictar la sentencia, y no se acuerda todo lo que escuchó ni qué es lo que pasó en la audiencia. Entonces, esa petición de pedir el apercibimiento, ahí queda constancia que se tiene que resolver en la sentencia definitiva y el juez dirá, ah, de veras que es este el caso. A lo mejor le dice no lugar al apercibimiento, pero toma esa circunstancia para valorar la prueba de otra forma. ¿Y en qué momento se solicita el apercibimiento? Porque ahora alcanzamos solo la prueba viva, entonces quedó en una prueba posterior, o sea, en una instancia posterior la documental y las observaciones. Entonces dije, ya, no lo voy a pedir hoy día, lo podría pedir cuando termine formalmente Sí, yo creo que el apercibimiento tiene que pedirse tan pronto se termina la diligencia, o sea, en la misma audiencia, pero no importa, usted hágalo igual nomás en la audiencia, en la observación de la prueba, porque le conviene. Mm. Entonces ella le dice, respecto a la confesional, si bien es cierto no se pide en el momento, creo que hubo mala fe por parte de la demandada que envía a una persona
a declarar cuando en la práctica no sabía nada. Por lo tanto, entre eso y no haber venido exactamente lo mismo, y voy a pedir que haga efectivo el apercibimiento. A lo mejor el juez no lugar ahí mismo o lo va a pensar. Al menos eso es Mm, importante. ya. Muchas gracias, profesor. Bueno, ¿alguien más? Bueno, a ver, como para cerrar este tema, eh, Profesor, la hicieron audiencia, una pregunta por el chat, una a compañera, ver, creo. momento, porque de antes estaba viendo esto. Ah, ya. Profesor, en esos casos cuando en la prueba confesional la persona confiesa un hecho que lo perjudica en la práctica, en la audiencia, ¿qué se hace? ¿El juez desprende o yo debo señalar en la misma audiencia o algo? Bueno, cuando pasa eso, usted anota y lo hace presente en las observaciones a la prueba. Ese es el momento para precisar qué es lo importante de la prueba que se rindió en la audiencia de juicio. Entonces tiene todo su discurso indicando qué es lo que probó y dice, además, esta circunstancia que aparece en el introductorio de la prueba fue declarada expresamente o reconocida expresamente por el absolvente en tal audiencia. A veces uno le pone minuto tanto, porque como quedan registrados los audios, uno puede después volverlo a escuchar si es necesario. Pero ¿en qué momento se hace eso? Al momento de las observaciones a la prueba, porque es el antecedente previo a la valoración que va a hacer el juez en su sentencia. Bien, ahí creo que está esa pregunta contestada. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, cualquiera puede tomar el micrófono, no hay problema. Pero lo importante es esto. A ver, la audiencia que vimos hoy día tiene una regulación legal, 454 normalmente, sin perjuicio del 453 número 5. Esa es la regulación que tiene la norma. Y hay incidentes que están expresamente previstos, pero existen otros porque la ley normalmente no puede abarcar todo, no se puede poner en cada circunstancia. Y pueden existir otros, por ejemplo, algo que no vimos. ¿Qué pasa si el juez de repente se pone a discutir con una de las partes y se excede de una simple discusión jurídica, sino que empieza a molestarlo por la corbata, por la forma que habla? Bueno, eventualmente ese juez podría caer en una causal de inhabilidad, por ejemplo, podría ser fácilmente una recusación. Entonces, se puede generar ese tipo de incidente. Lo importante es que usted sepa cómo plantearlo. Por lo tanto, estas láminas que nosotros analizamos, ténganlo como un modelo para las audiencias de juicio que van a tomar y vayan viendo qué es de aquello que se indicó, lo que va aconteciendo en cada oportunidad. Si usted sabe cuáles son las causales de impugnación o objeción, puede responderlas perfectamente o puede también eh, plantearla. Otra técnica, por ejemplo, que se me olvidó, es que aparte de esa pregunta inductiva, ¿cierto? Eh, Usted le puede decir al testigo, antes, ¿cierto? Cuando te hago una pregunta, responde rápido, ¿no? Porque la otra parte, cuando el testigo responde rápido y objeta la pregunta y el testigo ya declaró, ya queda fuera de plazo. Por ejemplo, oye, ¿usted acompañó al demandante? ¿Sí o no? Sí. Objeción. Fuera de plazo. Ya contestó. Esa es una técnica también trucha, ¿cierto? Pero se utiliza para muchas veces superar problemas puntuales respecto de la declaración de un testigo. Insisto, si al testigo usted lo prepara indicándole cuál es la modalidad en que se le va a interrogar, usted ya sabe cuál es el conocimiento que tiene los hechos y le dice que cuando yo te pregunte esto, tú tienes que decir esto que me dijiste anteriormente y el testigo entiende, usted va. Lleven testigos, si cuando se pueda elegir, por supuesto, testigos que sean más o menos inteligentes. ¿Ya? Testigos que van a declarar, porque de repente uno ve testigos que no saben nada, que se ponen nerviosos, otros testigos que se creen Sherlock Holmes y empiezan a hacer declaraciones con lujo de detalle sobre cosas que a nadie le importa y a veces cuesta pararlo. ¿Ya? Ahí también es importante el bagaje que tenga el juez para superar ese tipo de cosas. Carlos, tú tienes la mano levantada.
Profesor, más o menos haciendo hincapié en lo que usted nos comentó, entonces, siempre en la interrogación a los testigos, para no interrumpir a la contraparte, formulada la pregunta, objeción al tiro. Claro, en la medida que sea pertinente, ¿ya? Cuando haga Ya, la pregunta, aquí, bueno, ustedes van a tener que estar ahí viendo si esa pregunta eventualmente les puede servir. Porque a veces uno hace la pregunta mala sobre un hecho que eventualmente les puede servir a usted. ¿Para qué la va a objetar si la pregunta va a tener una respuesta que le viene a su teoría al caso? En la medida que eso se puede anticipar, ¿por cierto? Y eso uno lo puede anticipar en la medida que sepa qué es lo que está declarando, a dónde va la pregunta. Pero cuando no es así, hay que tener bastante agudeza y estar atento a la pregunta. Cuando usted ya está escuchando que en la parte contraria dice, oiga, es verdad que objeción, porque eso ya conlleva una pregunta inductiva. Diga como efectivo tanto, 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 antes que termine de hablar, objeción. Y le voy a decir, pero no me deja terminar. Lo que pasa es que ya lleva una cierta connotación, ya lleva la respuesta inserta. Y el juez, en este dialecto, ¿cierto?, que se da entre lo que se pregunta, la objeción, uno está ahí, uno sabe cuando las preguntas son inductivas, uno escucha como parte y ya sabe que esa pregunta no se tiene que hacer. Y eso ustedes lo van a saber en la medida que vayan a audiencia y vean, no necesariamente a veces como abogado, pero pueden ir a ver una o varias audiencias y se dan cuenta cómo los abogados preguntan. Y eso define mucho a veces que si un abogado es bueno o malo, ¿ya? Así que esto de la objeción, en ciertos principios pueden aparecer como raras, que tengo que estar súper atento, pero en realidad basta que escuche dos o tres palabras de la pregunta para darse cuenta que esa es objetable y la plantea en esos términos. Gracias, profesor. Bueno, bien jóvenes, llegamos a las 10, 2 minutos para las 10 quedan. Bueno, espero que haya sido útil la clase. He tratado de sintetizar, ¿cierto?, lo que puede acontecer en una audiencia de juicio. La experiencia que ustedes tengan podrá seguramente enriquecer lo que se les indica en esta clase. Eh, todos los jueces tienen planteamiento a veces diferente, técnica distinta. En Temuco somos 5 jueces, más uno destinado, actualmente 6, y todos tenemos una impronta diferente. Hay algunos que dejan hablar más las partes, algunos que permiten que declaren todos los testigos que quieran declarar, otros que prácticamente no quieren que declaren testigos, otros que se limitan el número, eh, otros que apuran la audiencia de juicio, otros que dejan hacer. Bueno, ustedes se van a formar su propia imagen de cada juez en la medida que lo conozcan con el ejercicio de su profesión. Atento con eso, porque si usted conoce al juez, no como persona, no está carreteando con él, sino que conoce cómo él funciona, qué es lo que piensa, usted va a tener mayores posibilidades de tener una buena audiencia, porque va a ir preparado para ese juez. Bien, así que atento con toda esa situación. Bien, jóvenes, la próxima semana nos vemos con la última clase del módulo y vamos a hablar de los recursos, porque perder un juicio no necesariamente es el fin de todo. Existe, aunque sea una mínima posibilidad de revertir esto a través de un recurso. Bien. Profesor, buenas noches. Sabe que quiero aprovechar la instancia. Yo sé que tenemos un plazo para entregar un trabajo grupal que vence el día domingo. Y bueno, dentro de mi grupo de trabajo no podemos encontrar a dos compañeros, Tomás Garay y Paola Pérez. Quisiera saber si ellos están conectados acá y en caso de que efectivamente no tenga contactos con los compañeros, cómo lo hago? Bueno, en ese caso, manden un correo a mí, ¿cierto? Indicando quiénes son los que no pudieron trabajar. Porque a lo mejor esos chicos están aquí o no han venido a clase o abandonaron. A veces pasa que el trabajo hace que algunos módulos no los tomen, ¿cierto? Y se les da después la posibilidad de rendir los trabajos pendientes.
pero háganlo presente en el correo. Y ahí yo Ya, lo tendré en profesor. cuenta para cuando tenga que evaluar. Muchas gracias. Bien. Buenas noches, jóvenes, que tengan un hermoso descanso. Nos vemos hasta Buenas el noches. lunes. Chao, Profesor. chao.